Somos Ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Te invitamos a nuestros días de servicio. Día lunes, 7 p.m. oración. Martes, miércoles y sábado, células de crecimiento. Viernes, 7 p.m., servicio regular. Y el día domingo de las 5 de la tarde en adelante, te invitamos a nuestro servicio evangelístico familiar. Estamos ubicados en el 309 North Manchester Avenue, en la ciudad de Anaheim, California. Para más información, llámanos a través del 714-299-9346. Ministerio Ebenecer y Pastor José Torres, te esperamos con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga este servicio, amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo al Salmo 18. Vamos a leer 3 versículos de 1 al 3 para abrir este servicio de adoración a nuestro Señor, amén. Dice la palabra del Señor: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén, hermanos. Sabemos que el Señor es nuestra salvación, nuestro alto refugio. Y en esta noche, Señor, queremos confesar que te amamos, que te adoramos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Solo tú eres digno de la adoración, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza. Y en esta noche, Señor, tus hijos te adoran, Padre. Te
siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontré la paz. Vivo solo por tu espíritu y amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás. Sí, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor. En esta hora levantamos tu nombre en alto, Señor. Sabemos que tú peleas la batalla con nosotros, Señor, y que la victoria es nuestra, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Padre. Tú eres poderoso y en esta noche te cantamos, Señor, que tú eres poderoso, que nuestra alma anhela de tu presencia, Señor, anhela de tu espíritu, Padre.
Poderoso Dios, mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Sí, Señor, poderoso, te damos gloria y honra a aquel que te lo merece, Señor. Te adoramos. Aleluya, gloria a Dios. Es un gran gozo, hermanos, y un gran privilegio el poder estar con ustedes en esta tarde una vez más. Estamos ya en cabinas del estudio de Iglesia Benecer. Vamos a estar, hermanos, en esta noche, en esta tarde, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Ya por ese privilegio que le damos gracias al Señor por el privilegio que nos ha dado. Y en esta preciosa hora, hermanos, yo les invito a que ahí desde sus hogares, desde sus casas, los que se están conectando con nosotros a través de este medio, amén, que puedan compartir, hermanos, con nosotros y podamos leer todos juntos la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en esta tarde en el Evangelio de Juan. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar meditando desde los versículos, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 6. Desde el versículo 35 en adelante vamos a estar meditando. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35 en adelante. Si usted, hermano, tiene su Biblia ahí en su casa, a su lado, si no, puede también compartirlo aquí con nosotros. Vamos a ponerlos en la pantalla. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35 en adelante. Y vamos a estar meditando en estos versículos en esta tarde, hermanos. Es un gozo, es un gusto. Le damos gracias al Señor por este privilegio. Y le damos gracias al Señor también porque en su gran amor y misericordia todavía nos ha dado la vida. Amén. Nos ha dado las fuerzas, hermano, para poder buscar de Él, para poder, hermanos, acercarnos a Él a través de su palabra, acercarnos a Él a través de la oración, a través de la alabanza, porque cada vez que nosotros le buscamos, hermanos, cada vez que nosotros buscamos al Señor de corazón, Él se hace presente en nuestras vidas, hermanos. Así que vamos a estar meditando en este pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35 en adelante. Y mira lo que dice, hermano. Vamos a estar viendo en esta tarde estos versículos. Versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, y aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendía del cielo, pero el que de él come no muera, para que el que de él come no muera. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a orar, hermanos, en esta preciosa tarde, y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque nos permites meditar en tu bendita palabra, Señor, en donde podemos hallar refugio, consuelo y nuestra fortaleza, Señor, sabiendo que tú nos hablas a través de tu palabra, y sabiendo que tú, Padre Santo, siempre llegas a tiempo. Padre, hablas a tiempo y afuera de tiempo, y que en esta tarde tú puedas bendecir la vida, los corazones, Señor, de aquellas personas, de aquellos hermanos que nos están escuchando a través de estos medios, Señor, que podamos ser un medio de bendición para sus vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya hemos visto en las prédicas pasadas, hermanos, hemos estado hablando con respecto al Evangelio de Juan. Hablamos un poco con respecto al nuevo nacimiento, hermanos, el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, de cómo es necesario la regeneración, hermanos, o el nuevo nacimiento para todo aquel que quiera ver y ser parte del reino de Dios. Estuvimos hablando del pasaje también bien famoso de Juan capítulo 3, versículo 16, que estuvimos hablando, hermano, a pesar de que hay un amor general en ese pasaje, podemos encontrar también un amor específico que son para aquellos que creen en el Hijo, hermano. Todo aquel que pone su mirada, así como en el tiempo de Moisés, cuando Moisés levantó la serpiente, el que miraba a la serpiente, hermano, no moría. Igual hoy en día Jesús, hermano, tenía que ser levantado para que todo aquel que creyera en él, para que todo aquel que viniera a él en arrepentimiento y fe, pudiera encontrarle, hermano, como un poderoso Salvador. Y es interesante, hermano, en los capítulos que vamos a estar meditando en esta noche, porque el Evangelio de Dios, hermano, hoy en día muchas veces no se predica de la misma forma como Jesucristo. O muchas veces, hermanos, bajamos los estándares que la misma Biblia, hermano, está poniendo con respecto a lo que es el Evangelio, la verdadera conversión. Y vamos a estar meditando en este pasaje del Evangelio de Juan, hermanos. Un poco más atrás del capítulo 6, hermanos, nos habla de cómo Jesús, hermano, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y una gran cantidad de hombres habían venido, habían visto ese milagro, habían comido de los panes, habían, hermanos, sido testigos de ese gran y poderoso milagro que Jesús había hecho. ¿Se imagina, hermano, el poder estar en el tiempo de Jesús cuando Jesús hizo ese gran milagro de los panes y los peces, que los multiplicó, que le dio comer a una gran cantidad de personas, hermano? Fue un milagro extraordinario, fue un milagro asombroso, hermano, tanto así que dice la Biblia, hermano, que querían hacer rey a Jesús. Jesús tuvo que irse solo, apartarse de la multitud, apartarse de los discípulos, hermano, y esta gente, cuando se dieron cuenta que Jesús había ido, hermanos, había llegado al otro lado del lago, del río, de la ciudad, hermanos, estas personas siguieron a Jesús, habían cruzado un lago para buscar a Jesús, para encontrarlo. Y después de todo esto, hermano, Jesús los encara a ellos y les dice: mire, la razón por la cual ustedes me están buscando es por los motivos incorrectos, es porque ustedes comieron, es porque ustedes se saciaron del milagro, pero no creíste en las señales. Entonces, hermanos, ese es el contexto del capítulo 6. Y hoy en día muchas personas hubiéramos podido decir: no, pues si una persona cruza un lago para buscar a Jesús, seguramente es un verdadero cristiano, seguramente es una persona
persona que ha nacido de nuevo, seguramente es una persona que ha entendido el evangelio y tenemos que detenernos un poco, hermanos, a meditar y a decir en realidad qué es lo que hoy en día significa ser cristiano, porque hoy en día cualquier persona se llama cristiano, hermano. Hoy en día por conocer ciertos versículos o pasajes, por repetir una oración de fe o por apegarse a una confesión, hermanos, muchos piensan que ya son cristianos en sí con todo el sentido de la palabra. Pero vamos a ver en esta tarde, hermano, de cómo Dios, Jesús en específico, hermano, le dice a estas personas que la razón por la cual ellos habían cruzado el lago, la habían buscado, no era porque habían visto las señales, sino que porque habían comido del pan y se habían saciado. Mire lo que dice, vamos a estar leyendo los versículos, hermano, del 23 en adelante. Mire lo que dice. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole del otro lado le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, versículo 26, capítulo 6, versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. O sea, lo que Jesús les está diciendo es, ustedes están haciendo todo este esfuerzo, están tratando de buscarme, pero están haciéndolo por las medidas incorrectas, por las razones incorrectas. Ustedes tienen que trabajar por la comida que no perece, por aquello que es espiritual, por aquello que perdura, que es eterno. Y es bien interesante porque miren la respuesta que estas personas le dan a Jesús, hermano, en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el tiempo de Jesús, la ley enseñaba, hermano, las diferentes sectas judías enseñaban que tenían que cumplir la ley, hermano, para poder ser aceptados, hermano, dentro del reino de Dios, para poder ser justificados. Y es un tema muy importante dentro de la Biblia, hermano, y que se encuentra alrededor de los evangelios también, que podemos ver, hermano, cómo constantemente los judíos pensaban de que por hacer obras de justicia, hermano, iban a llegar a estar en una condición de santidad o justificación delante de parte de Dios. Y aquí, hermanos, podemos ver reflejado ese pensamiento del primer siglo, de los judíos del primer siglo, que le contestan a Jesús o le están haciendo una pregunta en el versículo 28. Le dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, tú nos estás diciendo de que tenemos que hacer algo, o que Jesús, dinos qué tenemos que hacer, en qué tenemos que poner en práctica, qué necesitamos hacer por nuestras propias fuerzas para que podamos estar bien delante de Dios. Y la respuesta que Jesús da, hermanos, es una respuesta muy impactante. Versículo 28. Entonces 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, vosotros queréis hacer algo, vosotros quieren trabajar por vuestra salvación, pues esta es la obra que tienen que hacer, es creer en el que Dios ha enviado, hermanos. Y esto lo vamos a ver, lo vemos a través no solo del Evangelio de Juan, que el creer es muy importante en Jesucristo, como ya lo vimos en esos pasajes como tan famosos como Juan capítulo 3, versículo 16, lo vamos a estar viendo en el capítulo 6 del 37 en adelante también, hermano, cuando todo aquel que cree en el Hijo y ve al Hijo tiene vida eterna. Pero vamos a ver, hermanos, así como el mismo ejemplo de Juan capítulo 3 lo vimos en los versículos anteriores al versículo 16, vimos que tiene que pasar algo poderoso y sobrenatural en la vida de las personas para que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En el caso del pasaje de Juan capítulo 3 del 1 al 15, Jesús compara, hermanos, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Lo compara a esta obra poderosa que el Espíritu Santo lleva con el nuevo nacimiento, que le llamamos regeneración también, que es nada más ni menos que la misma promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, de quitarle el corazón de piedra, de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, de poner su ley en sus corazones, de renovar su mente, hermano. Esa es el nuevo nacimiento, esa es la regeneración. Jesús les dice, lo que ustedes necesitan hacer no es llevar una obra a cabo o hacer algo en específico, sino que simplemente creer en aquel que Dios el Padre ha enviado. Versículo 29, una vez más, hermanos. Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Bien interesante, hermano, porque estas personas que están preguntándole a Jesús, ¿qué señal haces tú? ¿Qué obras haces? Para ver si es cierto que eres tú quien Dios ha enviado, para ver si es cierto de que podemos poner nuestra confianza en ti. Son las mismas personas que habían presenciado el
milagro, versículos anteriores, hermano, a este pasaje, que habían presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí le están diciendo a Jesús, le están preguntando qué otra más obra puede hacer él para ver, Jesús, si es cierto que eres tú el Mesías, para ver si es cierto que eres tú el ungido, para ver si es cierto que eres tú el Cristo, y para que así podamos creer y podamos ver y creer en ti. Versículo 31, ellos le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Jesús les dice que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. O sea, Jesús estaba comparando en esta analogía, hermano, está comparando esta forma de hablar acá en el versículo 32, que si ellos creyeron en Moisés por la obra que Dios había llevado a cabo de enviarles maná, ellos tienen que creer en Jesucristo porque Él es el verdadero pan. Y lo vamos a ver adelante, hermanos, a través de eso, como lo leímos en el versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El venir a Cristo, hermano, aquí en el versículo 35 es sinónimo de creer en Él. Leámoslo una vez más en el versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso vamos a ver más adelante, hermano, que la conversación que Jesús está teniendo, no solo con estas personas que han cruzado un lago, sino también con los mismos fariseos y los que estaban ahí, hermanos, tratando de juzgar a Jesús, que cómo es posible que esté diciendo que ha descendido del cielo, cómo es posible si sabemos de que este es el hijo de María, aquí están sus hermanos, el hijo de José, el carpintero. Pero es bien interesante porque cuando dice, hermanos, aquí de que, más aunque os he dicho, versículo 36, que aunque me has visto no creéis. O sea, estas personas habían visto los milagros, habían visto las señales, pero no creían en Jesús. Y Jesús va a empezar a explicar, hermano, la incredulidad de estas personas. Todo lo que el Padre me da, dice en el versículo 37, vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Pongamos atención al versículo 37, hermano, porque es clave para poder entender el pasaje que va a seguir adelante, hermano, y para lo que acaba de decir Jesús también en los primeros versículos. Como ya dijimos en el versículo 35, hermano, podemos ver que el venir a Cristo es sinónimo de creer en Él. Y en el versículo 37 Jesús está diciendo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. ¿Por qué Jesús no echará fuera a todo aquel que viene a Él? Porque el Padre se lo ha dado, y porque Él viene a Cristo. Y el venir a Cristo es poner la confianza, poner su fe en Cristo Jesús. Versículo 38, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oiga bien, hermano, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si nosotros queremos ver en realidad cuál es la voluntad de Dios el Padre para Dios el Hijo, aquí Jesús lo está diciendo, hermano. Claramente nos dice que Él ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, pero tampoco ha venido en contra de su voluntad, porque Dios el Hijo, hermano, la segunda persona de la Trinidad, el Logos hecho carne, como Juan mismo lo narra en los primeros versículos, hermano, voluntariamente se despojó de sí mismo, como dice el libro de Filipenses capítulo 2, para que tomara una forma de siervo y humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo voluntariamente, hermano, se sujeta a la voluntad del Padre, y es esta la voluntad del Padre, dice, esta es la voluntad del Padre, versículo 39, el que me envió, que todo lo que me diere Él, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, hay tanto aquí en donde podemos agarrar, hermanos, promesas del Señor. Hay tanto aquí en donde podemos entender la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre para su Hijo. Aquí nos está diciendo, hermano, de que Jesús está comprometiendo en que todas aquellas personas que han sido dadas al Hijo por medio del Padre, hermano, no va a perder a ninguna, sino que la misión de Jesús es resucitar a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe en el día postrero. Lea conmigo una vez más el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que Él me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí vamos a seguir viendo, hermano, cómo se lleva a cabo este pensamiento, porque mire lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Aquí está, hermano, explicando cuál es la obra, cómo el Padre atrae a esas personas al Hijo, y es por medio, hermano, de todo aquel que ve al Hijo, que cree en el Hijo, va a tener obviamente vida eterna y va a terminar siendo resucitado en el día postrero. Versículo 41, hermanos, dice: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan de vida que descendió del cielo.
Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo he descendido? Versículo 43, hermano. Mire ahí lo que dice. Jesús respondiendo les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos con respecto a la doctrina de la soteriología, la salvación, hermano, cómo trabaja la salvación en la vida del hombre, muchas veces se llevan a cabo muchas hipótesis y teorías de que el hombre por sí solo puede venir a Jesús o puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe, a pesar de la gran, hermano, cantidad de pasajes y material que tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, que enseñan de que en el hombre hay una impotencia que no lo deja venir a Cristo, hermano. El hombre no puede buscar a Dios porque el pecado ha influido tanto en su naturaleza que ha trastornado su mente, su voluntad, sus deseos, hermano. Por ende, Pablo puede decir que no hay ningún justo sobre la tierra, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, y aquí Jesús nos está diciendo que ninguno puede venir a mí, nadie de la raza humana puede venir a Cristo, nadie. Si Jesús hubiera dejado el pasaje hasta allí, hermano, todos estaríamos condenados. Pero hay un pero aquí: ninguno puede venir a mí si es que el Padre que me envió no le trajere. O sea, hay una obra que tiene que ver antes, hermano, de venir a Cristo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí estamos viendo, hermano, de que en el versículo 44, que todas aquellas personas que son traídos al Padre en arrepentimiento, que son traídas por el Padre a Cristo, hermano, van a creer en Cristo. Y el final de esas personas que están siendo arrastradas, como es el término, hermano, en el griego, por el Padre, van a terminar siendo, hermanos, resucitadas en el día postrero efectivamente, y va a ser, hermanos, una obra sobrenatural por medio la que Dios lleva a cabo en la vida de estas personas. Lea una vez más el pasaje conmigo, hermano, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no le trajere. Para que tú puedas venir a Cristo, el Padre tiene que traerte, y el resultado será que Jesús te resucitará en el día postrero. Ahora, hoy en día, hermanos, podemos decir: ¿quiénes son aquellas personas que el Padre trae a Jesús? ¿Será que Dios trae a todas las personas a Cristo? Porque si es así, ¿por qué no todas las personas creen? ¿Será que este pasaje no está explicando eso? Porque el pasaje está diciendo que todas aquellas personas que el Padre trae son esas personas que creen en Cristo. Es bien interesante porque aquí estamos usando un lenguaje de creer en Cristo, hermano. Estamos usando un lenguaje de poner nuestra mirada en Cristo, así como Juan capítulo 3, versículo 16, así como, hermanos, Juan capítulo 1 del versículo 12, 13 y 14, hermano, de 12 y 13 específicamente, de cómo se habla de que tenemos que creer en Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 3 explica que esos son los que no han sido nacidos no por la voluntad de carne, ni de hombre, ni de varón, sino por medio de la voluntad de Dios. Así como en Juan capítulo 3, versículo 16 dice de que Dios amó tanto al mundo y mandó a su Hijo unigénito para que creyeran en Él, y el que crea no sufriera condenación eterna. De igual forma, los versículos anteriores explica cómo tiene que haber una obra sobrenatural en la vida de la persona, hermano, por medio de Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, que tiene que regenerar el corazón. Y aquí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 6 estamos viendo de que el hombre por sí solo, en su estado natural, hermano, no tiene la capacidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, a menos que el Padre lo traiga poderosa y efectivamente a Cristo. Y el resultado de que el Padre traiga una persona a Cristo es vida eterna. Jesús se compromete y dice: yo lo resucitaré en el día postrero. Es bien interesante, hermano. Todas las personas que son traídas por el Padre a Cristo van a terminar siendo resucitadas en el día postrero. ¿Y por qué es tan importante esto, hermano? Porque nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido llamados a anunciar esta palabra a todas las criaturas. Pablo dice, hermano, que Dios manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan. Tenemos que llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Esa fue la orden, hermano, que tenemos que hacer discípulos, predicar este Evangelio. Pero tenemos que entender también, hermanos, que no está en la voluntad del predicador el transformar corazones. No está en nuestra facultad, hermano, el que la gente venga a Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, hermano, como predicadores, o como tú, hermano,
hermano, que quizás no predicas en una iglesia o no predicas en alguna célula, pero hablas a las personas de Cristo, haces obra de evangelismo allá afuera. Tienes que entender que lo que tenemos que hacer es presentar la obra de Cristo, presentar el evangelio, hermano, así como Dios lo ha preservado en su palabra. Y cuando nosotros presentamos el evangelio fielmente, hermano, es el Espíritu Santo quien va a obrar en las vidas y en los corazones de todas aquellas personas, hermano, que el Padre ha decretado traer a Cristo en arrepentimiento y fe. Tenemos que entender eso, hermano. Nosotros solo podemos orar, podemos predicar la palabra, podemos apoyar, hermanos. Muchas veces hay madres que están orando por hijos, por hijas que no conocen del Señor. Hay esposas que están orando por esposos o viceversa, hermano, que no han venido al conocimiento de Cristo. Pero déjame decirte, hermano, hermana, esposa o esposo, tú no vas a cambiar a tu compañero, tú no vas a cambiar a tus hijos. Tiene que ser Dios quien haga una obra sobrenatural en los corazones, una obra poderosa, hermano, un cambio de mente, un cambio de corazón que pueda llegar, hermanos, hasta lo más profundo del alma y del interior de esta persona, que lo rescate, hermano, de esa condición de pecado, de esa condición de muerte en la que él o ella se encuentra. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, aplique esa fuerza poderosa, así como le dijo Dios al profeta: dile a estos huesos secos vivirán. Señor, tú lo sabes, profetiza. Así el Espíritu Santo puede poner vida, hermano, sobre los corazones muertos de todas aquellas personas que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y cuando el Espíritu Santo hace esa obra en los corazones, hermano, estas personas ven a Cristo como algo precioso, como aquella perla de gran precio, por lo cual vale la pena perderlo todo para ganar a Cristo, y vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero no es hasta que Dios hace una obra sobrenatural en las vidas y en los corazones. Esta semana hablábamos con unos amigos, con unos hermanos en casa, y estábamos comentando con respecto a la Biblia, y estábamos hablando, hermano, que la Biblia es nuestra máxima autoridad. La Biblia tiene que estar, hermano, siempre firme sobre todo pensamiento, sobre toda ideología, sobre cualquier cosa, hermano, que tú quieras ponerlo. La Biblia va a estar siempre más arriba que todo, incluso que tus confesiones, que tu tradición, que tu cultura, lo que sea. La Biblia tenemos que ponerla siempre en alto, hermano. Y yo les decía a los hermanos que tenemos que traer nuestras experiencias a la luz de la Biblia, juzgar nuestras experiencias a la luz de la Biblia. Yo les ponía un ejemplo, les digo yo. Muchas personas dicen: es que yo andaba buscando a Dios y andaba buscando una iglesia, y yo encontré a Dios porque yo lo andaba buscando y yo recibí a Cristo, y desde ahí mi vida cambió. Qué bueno que las personas en su mentalidad y en sus ojos, en su experiencia, piensen de que ellos buscaron a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Cuando traemos esa experiencia al Nuevo Testamento, nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que esta persona buscó a Dios? Es porque Dios ya había empezado una obra en el corazón de ella o de él, hermano. Es como cuando las personas dicen: es que fui yo quien amó a Dios, fui yo quien vi su gloria y lo amé de todo corazón y me arrepentí, vine a él en arrepentimiento y fe. Cuando ponemos esa experiencia que nosotros pasamos, hermano, a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que si nosotros le amamos es porque él nos amó primero, y por ende tenemos que tener, hermanos, este concepto en nuestros corazones y en nuestras vidas, de poder entender que hasta que Dios no haga una obra sobrenatural en los corazones de los perdidos, ellos no podrán venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero nuestra tarea, nuestra labor es poder predicarles el evangelio, porque Dios el Padre ha dicho, hermano, de que él se ha comprometido en traer un grupo de personas a Cristo que vendrán efectivamente, y ellos creerán en el evangelio. Ellos van a creer, hermanos, en el mensaje de la palabra de Dios, y van a ser, hermanos, transformadas sus vidas, y el final de ellos, el destino de ellos es la salvación, porque Jesucristo se compromete que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Dice: ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no lo trajere. Y si él viene y el Padre lo trae, yo, dice Jesús, me reencargo, yo me comprometo de resucitarlo en el día postrero. Esto es glorioso, hermano, esto es precioso, porque sabemos nosotros que a pesar que la gente allá afuera muchas veces no quiere nada del evangelio, no quiere nada de Dios, incluso por los tiempos que estamos pasando, para algunas personas ha sido de bendición. Muchas personas se han acercado más al evangelio, han empezado a meditar en la palabra, se han dado cuenta que es necesario vivir en una relación con el Señor. Otras personas, hermano, a pesar de lo que estamos viviendo,
de las situaciones se han alejado más del evangelio, se han alejado y decimos, ¿por qué? Porque no todas las personas buscan al Señor, porque ellos están en su estado de pecado, hermanos, ellos están en medio de tinieblas, hermanos, y hasta que no les resplandezca la luz del evangelio en sus corazones, ellos no van a poder transformar su manera de vivir. Pero nosotros como cristianos, nosotros que entendemos que Dios hace una obra poderosa en los corazones, tenemos que predicar la palabra, tenemos que evangelizar, hermano, fielmente la palabra, sabiendo de que nuestra obra no es en vano, porque Dios va a traer a sus escogidos en arrepentimiento y fe. En el libro de los Hechos, hermano, nos narra cómo Pablo y hermanos estaban predicándole a los gentiles. En el libro de los Hechos, capítulo 13, hermano, mire lo que dice. Dice, había entonces, dice en la iglesia, dice que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, dice Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, dice, ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, dice, a que os he llamado. Versículo 3, capítulo 13, versículo 3 del libro de los Hechos. Entonces había ayunado, dice, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, dice, y de ahí navegaron a Chipre. Y dice, llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Mira, hermano, aquí Pablo y Bernabé, junto con Juan, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Versículo 6. Y habiendo atravesado, dice, toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio. Pablo, dice, varón prudente, llamó a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escuche, pero le resistía Elimas el mago, dice, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le conduciese la mano. Miren los versículos 12. Entonces el procónsul, dice, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Podemos ver aquí, hermanos, como muchas veces hay algo que quiere impedir que las personas crean en el evangelio. Es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Pero hasta que Dios hace una obra, hermano, una obra sobrenatural en el corazón de las personas, hermano, no pueden ellos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a irnos, hermano, más adelante en el versículo 38. Mire lo que dice. Vamos a empezar desde el 35. Por eso dijo también otro salmo, no permitas, dice, que tu santo vea corrupción. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos es anunciado el perdón de los pecados, y que todos aquellos, dice, y todos aquellos el perdón de los pecados. Versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. Podemos ver, hermano, de que el creer en Jesucristo, no por las obras de la ley, es como podemos ser llevados a la justificación por medio de Cristo. Aquí podemos ver como Pablo, hermano, y Bernabé estaban haciendo obra de evangelismo, se toparon con ciertas personas que querían impedir el mensaje del evangelio. Podemos ver que la tradición y la cultura de los judíos era que por las obras de la ley iban a poder ser justificados. Aquí les dice, no, la justificación viene para todo aquel que cree. Versículo 39, y en el versículo 46, hermano, mire lo que dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, está hablando a los judíos, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Escuche, hermano, Pablo y Bernabé predicaban la palabra a todas las personas, principalmente a los judíos, y la mayoría de judíos rechazaban la palabra. Dice, mas puesto que lo desecháis y os juzgáis dignos de la vida eterna, no, y dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, dice Pablo. Versículo 47.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, muy importante. Los gentiles, dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Podemos ver cómo el apóstol Pablo predicaba a judíos, predicaba a gentiles. Muchas veces, hermano, quizás las personas no se convertían, así como dice Pablo en Corintios, que para algunos el evangelio era un tropezadero, para los gentiles tropezadero, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Pero Pablo nos está diciendo aquí, hermano, que después de predicar el evangelio a los judíos y que ellos rechazaron el evangelio, Pablo les dice: era necesario que les predicáramos el evangelio primeramente a ustedes, pero como ustedes no se hallan dignos del evangelio para la vida eterna, nos volteamos a los gentiles, y cuando los gentiles escucharon esto, se regocijaron y creyeron al mensaje de Pablo y Bernabé, creyeron al mensaje del evangelio. ¿Quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13 versículo 48. Tenemos que ver, hermano, que toda aquella persona que va a venir a Cristo, que va a poner su confianza en Él, es aquella persona que el Padre tiene que hacer una obra sobrenatural, que el Padre, hermano, lo ha decretado desde la eternidad pasada, que va a haber un momento en el tiempo en donde el Espíritu Santo va a tocar su corazón cuando el evangelio se está siendo predicado, y esa persona va a ver a Cristo, hermano, como algo precioso. Hermanos, la verdad es que usted y yo, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hubo un punto en nuestras vidas en donde sentimos el toque del Espíritu Santo cuando estábamos escuchando la palabra, en donde nosotros, hermano, no queríamos pasar quizás al frente. Quizás tú tuviste la misma experiencia que yo pasé al frente. Hoy en día, hermanos, en el siglo que estamos viviendo, es bien, hermanos, común el poder pasar al frente cuando hacen el llamado. Yo pasé al frente, pero la verdad, hermanos, es de que Dios había hecho una obra en mi corazón. Dios me había hecho ver mi pecado. Dios me había hecho ver, hermano, que necesitaba a Cristo para la salvación, y eso solo lo puede hacer, hermano, una persona por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermano, tú, hermano y hermana, amigo y amigo que me escuchas, tenemos que reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos venir a Cristo, sino que tenemos, hermano, que pedirle al Señor que haga esa obra soberana en los corazones de las personas que todavía no creen en Él, conforme a su voluntad, hermano. Nuestro deber como cristianos es predicar el evangelio, hacer nuestra parte, pero dejarle la parte a Jesús. Así como Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcan de nuevo. ¿Cómo puedo hacer esto? El Espíritu Santo es quien hace nacer. Nosotros no sabemos de dónde viene, es como el viento, ni para dónde va. Él es soberano y da vida al quien Él quiere. En el versículo 6 de Juan nos está diciendo de que a menos que el Padre traiga a una persona a Cristo, esa persona jamás va a poder creer en Él. Y recordemos, hermano, muy importante aquí, el contexto del capítulo 6, hermano, de los versículos 37, es de que estas personas habían cruzado un lago para buscar a Jesús. Ellos pensaron, hermano, de que Jesús se iba a sujetar a sus preceptos, a sus estándares, pero Jesús les dice: vosotros no creéis en mí a pesar que has visto las señales. Bien interesante, porque a través del evangelio de Juan y a través de la Biblia, hermanos, vamos a poder ver cómo es Dios quien hace esa obra poderosa en la vida de las personas. Y tenemos que entender, hermanos, que si nosotros hemos venido a Cristo, ha sido por pura gracia, por pura misericordia, no porque éramos mejores que otras personas, no porque lo merecíamos, no porque éramos más inteligentes, no porque éramos más santos. No, hermano, a lo vil, a lo desechado, a aquello que no valía nada, hermano, a eso ha escogido Dios, dice Pablo en 1 Corintios, hermano. Tenemos que reconocer nosotros que la salvación es un regalo que no podemos ganarlo. La salvación es un regalo de gracia que no podemos, hermano, merecerlo. Pero por medio del amor que Dios el Padre tuvo, hermano, envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él crea, así como dijo Jesús: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Cualquiera que venga a Cristo, Cristo no le va a echar fuera. Pero no tenemos que olvidarnos también de que lo que dice ese versículo es que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene yo no le echaré fuera. Es Dios, tanto la responsabilidad del hombre de venir a Cristo, como reconocer la soberanía de Dios, que es Dios quien trae a los pecadores a Cristo en arrepentimiento y fe, hermanos. Y por eso el evangelio es de pura gracia. Por eso el evangelio es solo para la gloria de Dios. Por eso el evangelio es solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, hermanos, a través de la escritura, y es solo para la gloria de Dios. Y en esta tarde, hermano,
Tenemos que reconocer eso y darle gracias al Señor por esa obra poderosa y que Él siga añadiendo a su iglesia a aquellos que tienen que ser salvos. Oremos en esta noche. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Que nos ayudes a poder, Señor, reconocer que si hemos, Señor, visto tu gloria, tu evangelio, Padre Santo, ha sido por esa obra sobrenatural y poderosa que tú has hecho, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, que pongas, Señor, ese deseo en nuestras vidas de poder llevar esta palabra y este evangelio a toda criatura, que podamos hacer obra de evangelismo, Señor, que podamos prepararnos para predicar tu palabra fielmente, reconociendo que tú a través de tu palabra vas a llamar a aquellos que tú has ordenado, Señor, para la vida eterna. Te pedimos que tú traigas poderosamente a todas aquellas personas a Cristo, Señor, que la finalidad de todos ellos van a ser, Señor, poder ser resucitados en el día postrero. Padre Santo, que tú los vas a guardar, tú los vas a proteger y van a llegar, Señor Jesucristo, seguros hasta la meta final, porque eres tú, Padre, aquel que ha empezado la buena obra, la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Señor, ayúdanos que tu palabra pueda ser, Señor, el estándar en el cual podamos medir todas las cosas, Señor, y podamos sujetar incluso nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, Señor, nuestras emociones, que podamos medirlo todo a través de la Escritura, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado con nosotros. Ha sido un privilegio y un placer. Que el Señor les bendiga a todos. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó.
me